Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Excelentemente. El día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga Morgana. Psicóloga Morgana, bienvenida. Buenas tardes, Pamela, gracias. Psicóloga Morgana Yupanqui nos acompaña el día de hoy porque hablaremos acerca de un tema muy interesante y primordial para cada uno de los padres de familia. Es acerca de los estilos de crianza en nuestros niños. Sabemos que nosotros como padres influenciamos mucho en el desarrollo de nuestros hijos. Sin embargo, ¿con qué estilo de crianza fuimos nosotros enseñados en casa? ¿Y cómo es que influenciamos ahora en nuestros hijos? De eso y mucho más hablaremos el día de hoy. Psicóloga Morgana, ¿cuáles serán esos tipos de crianza que existen? Buenas tardes, Pamela, buenas tardes con todos. Estilos de crianza son 4. Tenemos el estilo de crianza autoritario, el estilo de crianza permisivo, el estilo de crianza negligente y el último que creo que anhelamos todos los psicólogos, el estilo de crianza democrático. Ya, ¿nos podría comentar por qué son importantes, por qué es importante conocer cada uno de estos estilos? Ok, es importante porque es la base del desarrollo psicológico, emocional e incluso social del niño y por ende va a repercutir en su bienestar no solo actual sino también futuro. Creo que empezamos con una pregunta muy importante. Más allá de repente de la experiencia profesional, creo la importancia de siempre sustentar con la evidencia científica, ¿no? Yo que estaba leyendo, por ejemplo, te comento, hay un estudio que hicieron hace poco, en el 2022, Quirós y colaboradores, sobre la relación que existía entre los estilos de apego y el desarrollo psicológico, ¿no? Al final de estos estudios se concluyeron de que los adolescentes, porque la población fue adolescente, que presentaba ideación suicida era porque tenían padres de estilo de crianza autoritario, ¿no? Y así como hay muchos otros más. Entonces creo ahí la importancia de hablar de los estilos de crianza. Cuando hablamos de ideación suicida, a nosotros como padres nos asusta, ¿no? Porque mayormente cuando somos primerizos cometemos los errores con los primeros hijos. Y cuando todavía ellos están pequeños no podemos hablar quizás de ideación suicida, pero cuando llegan a la adolescencia o la juventud, ahí se ve el resultado del estilo de crianza que elegiste con tu hijo, porque no nos enseñan a ser padres. Y eso es preocupante porque han aumentado los índices de suicidios, inclusive en adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría decir referente a ello, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros como padres primerizos o qué es lo primero que tenemos que hacer para poder entender la importancia del estilo de crianza, ¿no? Darnos cuenta principalmente, porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Somos criados de una manera que nosotros no pasó la idea de suicidarse en la adolescencia y en la juventud, porque dicen muchos somos de otra época, pero ahora es otra, es una nueva generación, son de cristal, se dice los chicos de ahora. ¿Cómo podríamos darnos cuenta si estamos fallando o no? Yo creo que los estilos de crianza en realidad es algo que siempre ha existido. Hoy por hoy tenemos mayor conocimiento de eso y me quedo con algo importante que has mencionado. No existe un manual para ser buenos padres. Pero a diferencia de repente de nuestros padres, de nuestros abuelos, hoy tenemos la posibilidad de poder cambiar eso. Tenemos la herramienta a la mano, ¿no? Lo importante de conocer cada estilo de crianza. En el camino seguramente nos vamos a equivocar, porque antes de tener el título de ser mamá, lo tenemos el de ser humano. Y como tal, nos vamos a equivocar, ¿verdad? Pero eso nos tiene que servir. Ahora, los estilos de crianza, como lo mencioné, son 4. Poder lograr identificar cuál de ellos estamos ejerciendo en casa con nuestros hijos, teniendo en cuenta que de repente con el hijo mayor no es lo mismo que con el hijo menor, que en realidad no debería ser así, pero como decías, puede que sea en base a desconocimiento. Estilo autoritario, la palabra favorita, porque lo digo yo, ya está, no hay más. Soy tu madre, soy tu padre y me tienes que obedecer. Vives en mi casa. Ajá, bajo mi techo. Bajo mi techo. No hay esta apertura a tener una comunicación abierta, a que puede que como padre te estés equivocando, pero no,
Simplemente yo tengo la razón. Es como si estuviésemos en el ejército, ¿no? ¿A la larga eso trae consecuencias? Sí. Y no solo en la niñez, sino también en la adultez, ¿verdad? Entonces, eso es importante poder identificar. Característica del padre autoritario: no tiene apertura, tiene poca afectividad con su hijo, ¿no? La relación que tienen se basa básicamente en dar órdenes. Si hiciste algo mal, te voy a castigar. Todo estricto, ¿ok? Entonces, creo en la importancia de poder identificar. Característica de los padres permisivos es todo lo contrario. Es como que el niño está acá, ¿no? Por de repente no querer generar conflicto con mi hijo, voy a dejar que haga todo lo que él quiere. No se establecen límites, aunque como padres eso nos corresponde en realidad, ¿no? ¿A la larga tiene eso consecuencias? Definitivamente sí. Lo mismo pasa con el estilo de crianza negligente. Creo que incluso este es el peor, ¿verdad? Porque aquí es como que el niño se cría solo. No hay una figura paterna y una figura materna. Y eso es lo que se ve quizás hoy en día mucho, ¿no? Con todo lo de la tecnología y demás, los niños son más hábiles como para hacer sus cosas, para los estudios y demás, que no está mal, porque si hay algo que yo celebro, definitivamente es la independencia en los niños, ¿no? Pero considero la importancia de poder también guiarlos, porque para eso estamos. O el acompañamiento. Exacto, continuo, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Entonces, en este camino, uno como padre dice, no, mi hijo hace sus cosas solo, él es independiente. De sus clases también, yo ni le reviso la mochila porque todo lo hace bien. Me ha pasado. Ok. Me ha pasado. Ya, pero se podría hablar ahí de un estilo de crianza negligente, como que ya lo dejo, no hay límites, no hay reglas, no hay castigo, considerando castigo como una llamada de atención tal vez, ¿no? Entonces, ¿a la larga trae consecuencias? Definitivamente sí. Y está el otro, el último, el que como dije al inicio es el que nosotros anhelamos, es el estilo de crianza democrático, donde si te equivocas te lo hago saber, pero con empatía y asertividad, donde te demuestro mi cariño, ¿no? Donde hay comunicación abierta. Y yo creo que ese es realmente el ideal, porque va a tener consecuencias, va a tener efectos, sí, pero a diferencia de los otros tres, de manera positiva. Es la importancia de hablar de los estilos de crianza. Sí, hay muchas características que usted nos ha comentado acerca de los estilos de crianza. Y bueno, tengo varias preguntas ahora. Voy a empezar con calma. La primera pregunta sería, si hemos iniciado un estilo de crianza autoritario, ¿no? Y bueno, ya hay mucha información, inclusive este tipo de podcast que nos da mucha información a los padres, principalmente a los primerizos, que nos ayuda bastante. Y vemos algunas características en nuestros hijos que probablemente sean características de un estilo de crianza autoritario, un estilo de crianza permisivo o negligente. Entonces, ¿cuáles podrían ser, para poder llegar al punto en el que quiero preguntarle, cuáles podrían ser las características de estos hijos con cada uno de los estilos de crianza? Para más o menos ponernos en contexto todos nosotros e ir avanzando un poquito más, ¿no?, sobre el tema. A ver, quienes crían de manera la primera es autoritaria, ¿no? Si yo veo indicadores en mi hijo de baja autoestima, puede que por ahí puede surgir la idea de que quizás aquí quien está fallando soy yo. ¿Está bien? Entonces, veo escasas habilidades sociales. Mi hijo no comunica, no manifiesta, no me cuenta sus cosas. A ver, ¿qué está pasando? Vamos a revisar. Y es que muchas veces el autoritarismo es lo que hace. Aquí no hay réplica, aquí solo es lo que yo te estoy diciendo. Entonces genera el temor de realmente poder comunicar algo. Y eso desencadena pues en que la adolescencia, que es una edad muy complicada, los adolescentes se cierren en sí mismos y no puedan decir más allá. Porque eso me enseñaron desde que yo era un niño, ¿verdad? De que aquí solo tú tenías la razón. ¿Ok? Entonces ahí podríamos darnos cuenta. Y en efecto, cuando nosotros vemos en consulta, eso es lo que pasa. Mi hijo no me cuenta. A ver, vamos a revisar. Cuando uno revisa, analiza, entrevista, se da cuenta que en efecto la forma como están criando es de manera autoritaria.
¿no? Características principales. Después, baja autoestima. Los niños obviamente van a ser niños descontentos, desmotivados, ¿no? ¿Qué pasa con los niños de estilo de crianza permisivo? Lo mismo, pero aquí se podría desarrollar incluso un trastorno desafiante, porque aquí yo como hijo hice siempre lo que yo quería, ¿verdad? Y si alguien más me dice algo y yo no lo quiero hacer, demuestro un tipo de conducta que no es el adecuado, ¿verdad? Entonces pasa mucho. También cuando uno ve en consulta, de la misma forma. El negligente creo que es el peor, donde mayor repercute los problemas psicológicos, temas de ansiedad, depresión y ya bueno, el tema académico también, porque como te decía, pienso de que mi hijo ya sabe todo y lo dejo, ¿no? Pero no hay una guía, ¿no? Entonces esas son las características. En el democrático obviamente es todo lo contrario a lo mencionado. Los niños son afectivos, se pueden comunicar, son asertivos, desarrollan bien sus habilidades sociales e incluso su inteligencia emocional, ¿no? Y estudios también hay. Te digo, hablo en base a la experiencia, pero creo en la importancia siempre de ver la evidencia, ¿no? Porque a veces uno no piensa de que no es así, cuando realmente la evidencia también lo respalda. Y creo en la importancia de lo que acabas de mencionar. Creo que una de las funciones de nosotros, los psicólogos, es hacer también prevención y promoción, que muchas veces se deja de lado. Pero creo que cuando hacemos algo como esto, y como excelentemente lo hace, estamos en buen camino, ¿no? Eso es importantísimo. Claro. Seguramente muchos padres han visto a sus hijos inseguros. La inseguridad, ¿qué tipo de estilo de crianza hemos usado para que nuestros hijos sean inseguros? Autoritario. Autoritario. Sí. Baja tolerancia a la frustración. Autoritario. Autoritario también. Ajá. E incluso el permisivo, ¿verdad? Porque yo siempre, todo lo que pedía, me daban. Y si alguien por ahí te dice que no, me molesto. No lo tolero, no lo soporto. Agresividad. Agresividad, negligente, permisivo. Aquellos chicos que quizás se inmiscuyen en lo que respecta al alcohol, a las drogas, videojuegos, de manera exagerada, ya como una ludopatía prácticamente. Negligente. Negligente, definitivamente. Porque como te decía, no hay una guía, ¿no? Y más hoy en día que estamos con el tema del celular, por ejemplo, como padres tenemos que ser responsables. Yo creo que el internet es una herramienta maravillosa, sinceramente, pero hay que saber administrarla, sobre todo con los niños, con los adolescentes. Es como que si dejaras a tu niño en un bosque, imagínate con todo lo que se va a encontrar. Lo mismo pasa con el internet. Después tantos casos que se ven, y es una realidad, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. La idea creo que no va de decirte cómo tienes que criar a tus hijos, sino de que puedas adquirir herramientas y ver la forma más saludable. Y ese es nuestro trabajo, hacerle llegar eso a los padres, ¿no? Es lo que hacemos en el día a día. Lo primero que haríamos entonces como padres es, al usted comunicarnos las características que tienen los hijos con cada uno de los estilos de crianza, y observamos, por ejemplo, un ejemplo. Ya, yo veo que mi hijo o mi hija es inseguro, tiene bajas notas en el colegio, quizás sea agresivo, ¿no? Soy consciente de que he estado llevando un estilo de crianza, por así decirlo, negativo. Inadecuado. ¿Cuál sería el primer paso que doy? Voy al colegio, hablo con mi hijo. ¿Cuál es el primer paso que haría? Lo ideal sería tener la apertura de poder comunicarte con él, porque acá hay algo bien claro, que si bien puede que sea el tema del estilo de crianza, puede también haber otros factores, ¿no? Si hablamos del colegio, podría estar desencadenando un tema de bullying, por ejemplo, ¿no? O sea, si bien el estilo de crianza tiene efectos, los inadecuados, negativos, en el niño, adolescente y adulto, también hay otros factores. O sea, no podemos dejar eso de lado. Por eso tener esa apertura de poder hablar, comunicar, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? De ahí, antes de ir al colegio, creo en la importancia de buscar al profesional. Pero a veces con el tema del estigma también que existe, qué vergüenza, que van a decir que lo lleva el psicólogo, cuando en realidad no está mal, ¿verdad? Entonces ahí ya pues se plantean diversas pautas en general
y si es posible empezar una terapia, no solo con el niño y adolescente, sino también nosotros como padres, ¿verdad? Claro, prestar atención mucho al comportamiento de nuestros hijos, ¿no? Porque quizás no sea el problema en el estilo de crianza, pero sí en su entorno. Así es. Colegio, primos, ¿no? Familia, podría ser. ¿Cuál podría ser su consejo a aquellos padres que se han dado cuenta que están cometiendo ciertos errores, ¿no? Para con sus niños, pero que ahora quieren cambiar de estilo de crianza, quieren mejorar la relación con sus hijos, y hasta qué edad nosotros podemos tratar de mejorar ello, ¿no? Porque seguramente hay padres que nos ven, que sus hijos ya son grandes, ya son adultos probablemente, pero quedan rasgos de estos adultos, ¿no? Quedan heridas que quizás no hayan sido sanadas, resentimientos. ¿Y qué con esos padres que ya no tienen por qué criar a esos hijos ya adultos? Ya quizás ya salieron muchos de casa, pero ¿cuál podría ser el consejo? ¿Hasta qué edad nosotros podemos decir, he fallado, quiero cambiar, quiero mejorar esta relación con mi hijo? Creo en la importancia de mencionar de que no importa la edad. ¿Por qué? Porque si bien puedo yo darme cuenta, me hago un análisis y digo, autoanálisis y digo, sí, tal vez fallé por desconocimiento, ¿está bien? Pero tengo la oportunidad no solo de pedirle perdón por mis errores en desconocimiento, sino tal vez de enseñarle o indicarle de que él no vuelva a hacer lo mismo con la nueva generación, ¿no? Entonces no es que aquí ya él es adulto y ya está, que él vea, no porque ese hijo adulto va a tener hijos, o sea, vas a tener nietos. Y se repite la misma ¿verdad? historia. Y se puede repetir el mismo patrón, pero en nosotros está poder decir, no, aquí no vas, ¿verdad? Entonces, la importancia de acompañarlos siempre, de que cuando veamos algo que no es normal, entendiéndose normal por conductas que son comunes, vamos a decir, a manifestar. Yo creo primero la psicoeducación con respecto a lo que estamos hablando, que hay más, o sea, hay mucho más, informarse, ¿no? Y hacer la reflexión de que, bueno, sí, me estoy equivocando, pero tengo la oportunidad de resarcir esto. ¿Y cómo lo hago? Muéstrale a tu hijo que siempre estás orgulloso de él, pero también enséñale de que eres tú como padre responsable de establecer límites, ¿no? Por sobre todo enséñale de que cada acción va a tener una consecuencia, porque tenemos que dar la oportunidad a que nuestros hijos se equivoquen, porque a veces querer hacer lo contrario, ¿no? Por querer protegerlos, pasamos a la sobreprotección. Como el dicho, ¿no? Que no sufra lo que yo sufrí, que tenga todo porque yo no tuve. Y creamos hijos que ni valoran lo que tienen. Efectivamente, porque ya pasas de la protección a la sobreprotección. Y eso también tiene consecuencias, ¿no? Porque el niño, el adolescente no se va a desarrollar de manera adecuada, ¿no? O sea, va a ser muy inseguro. Entonces, hazle ver que estás orgulloso de él, de que cada acción va a tener una consecuencia, de que como padre te corresponde establecer límites, aunque de repente no le agrade mucho. Seamos amables siempre, cariñosos también. Ahora eso a veces puede costar un poquito, por justamente la forma también cómo criaron a los padres, que no son muy afectivos. Pero hay formas, nosotros sabemos que existen. Sería bueno que todos podamos comprender los lenguajes del amor, ¿no? Hay quienes te abrazan, te besan y te demuestran su cariño. Hay madres o padres que te van a servir el desayuno y es la forma también como te lo están demostrando. Exacto, ¿no? Y de muchas otras formas más que existen. Entonces es importante eso, sobre todo seamos asertivos, seamos empáticos. Entendamos cuando son adolescentes que ellos también viven sus propios conflictos, ¿no? Y que nosotros los adultos nos podría parecer, oye, por eso, pero es su dolor, es su conflicto y tenemos que respetarlo. Claro, caemos en el error de que pensamos de que nuestros hijos siguen siendo niños, ¿no? Y que les tenemos que elegir la ropa, que les tenemos que elegir hasta los amigos,
o quizás hasta la forma como ellos deben comer, cómo deben vestir, cómo deben peinarse. Pero no estamos comprendiendo de que esa etapa de la pubertad nos da pase a la adolescencia, ¿no? Exacto. Y es una etapa muy, muy difícil, ¿no? Sí, en realidad la adolescencia es una etapa complicadísima. Desde su mismo nombre, adolescencia, de adolecer. Pero creo yo que es la etapa más maravillosa del ser humano. Es donde estás formando tu personalidad. Pero ojo, que también se desarrollan los trastornos de personalidad. Entonces, he ahí la importancia de nuestra responsabilidad como padres, porque al final es eso. Tienes una gran responsabilidad no solo con ese ser, sino obviamente también con la sociedad, ¿no? También creo en la importancia de que seamos constantes con lo que le vayamos a enseñar. Si yo te establezco un límite porque, bueno, considero yo que no está bien y yo hago todo lo contrario, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Porque al final somos espejo de nuestros hijos. Entonces lo que yo te voy a enseñar tiene que ir de acorde también a cómo yo me voy a comportar. No me gusta que grites en la mesa, pero sin embargo yo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces hay una incoherencia, una inconsistencia. Sí, es incongruente a veces cuando decimos deja el celular, no estás con el celular, pero sin embargo nosotros ni en el almuerzo se ha visto, el baño. Sí, se ha visto familias o en restaurantes, uno va en la tarde al supermercado, o a los malls, y ve familias donde tanto el niño como el adulto están con el celular, ¿no? Ya no comparten, ¿no? Y la inconstancia también se podría considerar a aquellos padres que no se ponen de acuerdo. Y que se quitan la autoridad uno y el otro, y eso, ¿qué tipo de estilo de crianza se podría considerar? No hay estilo de crianza, no hay nombre. Ya, y es que a veces pasa justamente esto, ¿no? De que cada uno va a manejar cierto estilo. Imagínate el conflicto que vas a generar en tu hijo. Yo creo en la importancia de que procuremos ponernos de acuerdo de los límites, de las normas, no delante de él. O por último, si me estoy equivocando frente a él, te lo digo después. No en su delante, porque eso puede generar peor conflicto en la familia como tal. Y algo importante que mencionaste sobre el tema del tiempo de ocio, el tiempo de diversión, el tiempo de calidad, que todos los niños adolescentes, incluso nosotros los adultos, lo necesitamos. Aquí no todo va solo del trabajo y los estudios, no, el tiempo, la calidad de familia, o sea, va más allá. Y que ojo, ni siquiera necesitas como que salir de Huancayo para pasarla bien, no. Puedes ir al parque de la esquina, darte un tiempo, compartir un juego de mesa con tu hijo, que al final es lo que nosotros nos llevamos en la adultez. Siempre recordamos esos momentos y que seguramente vamos a replicarlo también con nuestros hijos, ¿verdad? Y eso es totalmente adecuado, más que adecuado, es saludable para todos. Esto es importantísimo, eso me estaba olvidando, el tiempo de ocio. No, el tiempo de calidad, pero no sé si usted considera también la cantidad. Porque se dice, es tiempo de calidad más que cantidad. Claro, pero lo dejas en algo superficial. A veces la cantidad también es necesario. Al menos los pequeñitos son muy demandantes. Y ellos, no basta para ellos una salida a un almuerzo. Ellos quieren que te tires al suelo y que juegues con ellos y que imites a los animalitos o hagas su juego de roles. Para ellos es lo máximo. Y la cantidad ahí sí va a ser necesario, ¿no? Aún en el adolescente yo creo que ellos a veces quieren conversar o quieren ver una película dura 2 horas y media. Entonces, ¿también considera usted que es cantidad, no solo calidad? Creo que tendría que ir de la mano, ¿no? Porque a veces podemos como padres excusarnos en que yo le doy calidad. Sí, pero es solo un domingo. ¿Y los demás días? Como escuché a alguien por ahí que decía, no solo le revisas la mochila, sino también todo lo que él carga. Y es verdad. Cada vez que, incluso yo leí a una psicóloga, a una colega española, que decía que los niños tienen 3 momentos importantes en el día. El primero, al despertarse. Que te sienta, que te vea, ¿no? Que sepa que estás ahí, estar, como suena, ¿ok? El otro momento es al llegar del colegio, o muchos otros que tienen la posibilidad de ir a recogerlos. Preguntarle cómo te fue. Porque más allá, generar este lazo de confianza, este vínculo, que más allá que me diga, sí mami, hoy día me puso 20, que te pueda decir, me hicieron esto. Creo que eso es lo más importante.
Y el tercer y último momento antes de irse a dormir, cuando está acabando el día, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Y de eso va acompañado la cantidad, ¿verdad? Si lo hacemos día tras día tras día, y es mi calidad la que le estoy entregando, o sea, sumado a ambos, lo más probable es que sean niños saludablemente, emocionalmente saludables, ¿no? Es importante. Y una mejor sociedad y mejores Por ende, familias. exacto, una mejor sociedad. Todo tiene consecuencia. Sí. Y es que todos funcionamos así, es como que una máquina de engranaje. Todos, o sea, quienes son padres, quienes no también. Todos aportamos a la sociedad, porque al final pienso yo de que es eso, ¿no? De que entre todos tenemos que tratarnos bien. O sea, más allá de los grados y todo lo que pueda haber, es el buen trato, porque todos lo necesitamos, ¿verdad? Y todos tenemos que brindar eso. Porque aquí pienso yo, una colega justo cuando conversaba me decía, yo creo de que todos estamos rotos de alguna forma. Y en efecto, todos pasamos por diversas situaciones desde que somos niños, ¿verdad? Bueno, cuando uno es niño, claro, no es nuestra responsabilidad, pero aún así tenemos la posibilidad de poder resarcir eso, ¿no? Con los sobrinos, con los hijos y con la sociedad en general. Wow, qué complicado a veces se torna cuando pensamos de padres y familias, ¿no? ¿Qué hacemos con aquellos chicos, cualquiera sea la edad, donde los padres son ausentes y los abuelos o los tíos son los que asumen la paternidad o maternidad? Ellos están hablando solamente de abuelos, ¿no? Ellos tienen un tipo de estilo de crianza, ya sabemos, por los años, ¿no? De la forma antigua, autoritaria, ¿no? ¿Cómo se podría llegar a ellos? Sí, yo creo que sobre todo la autoritaria, porque lo he visto en la experiencia profesional. Comunicando, informando, créeme que es difícil al inicio, ¿no? Ahora justamente he tenido una experiencia de algo muy parecido. La mamá es ausente, el papá falleció y la niña se queda al cuidado de los abuelos. Los abuelos con la mayor de las intenciones, ¿no? Pero a veces en el camino y con las palabras como que pueden dañar ya a algo que ella viene cargando. La separación de sus padres, el fallecimiento de él, ¿no? Entonces cuando al inicio uno se entrevista con la adolescente, te dice, no me gusta que me traten así, quieren que haga todo yo, a mi hermano no le dicen nada, ¿no? Y en efecto, cuando hablas con los abuelos, ellos mantienen su postura. Como que no, yo he criado a mis hijos así, y ellos son profesionales, les va bien. Oye, ok, está bien, le va bien, pero más allá de lo que pasa en su trabajo, tampoco lo sabes, ¿no? Entonces, de alguna forma es como que ha repercutido. Pero te digo que es complicado, pero al final se logra. 4 sesiones después es como que, señorita, ya estoy cambiando. Ahora le estoy tratando mejor. Ahora ya no le hablo de esa forma. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿es complicado? Sí, es complicado. Pero se logra. Se logra. Ahora, no solo pasa en el tema de los abuelos. Muchos adultos piensan de esa forma. A mí, mi mamá solo me controlaba con la mirada. Pero a ver, si tú revisas la historia, esta persona no puede hacer contacto visual con alguien más porque tiene mucho temor, se siente intimidado. O con su Entonces, jefe, exacto, ¿ves más allá el estilo de crianza? No, hay quienes nos dicen un buen chancletazo, ¿verdad? Hay quienes necesitan un buen chancletazo porque anteriormente era así. O las 3 puntas, ¿no? No, o con las 3 puntas necesitan siempre. Pero luego cuando tú analizas, cada vez que de repente cometen algún error, se dicen críticas de autodesprecio hacia sí mismos, ¿verdad? O sea, ellos dicen, no, mi mamá con chancletazo y mírame cómo estoy. Pero cada vez que comete un error, se critica. ¿Te das cuenta? Entonces todo repercute, aunque crean que no. Y muchas veces siempre va a haber este tema de que no, yo estoy bien porque yo trabajo, soy profesional, ok, pero veamos más allá. Claro. Me pasó con una licenciada de personal de salud. A mí me va muy bien, soy profesional. Y a mí me educaron de manera autoritaria. Y hace lo mismo con la hija. Pero cuando ves más allá, la otra hija comenta de que siempre la agrede verbalmente. Entonces te das cuenta, no es que todo está bien. Hay muchas cosas que tienes por sanar, ¿no? Entonces la importancia de poder identificar eso. Luego psicoeducarnos, enterarnos, ¿no? El internet es una herramienta maravillosa, pero qué mejor
que puedan acudir a nosotros, a los profesionales. Exacto. ¿Verdad? ¿En qué momento cuál es el momento en el que tenemos que llegar al tope para nosotros acudir a un especialista? Es justamente cuando ya vemos. Exacto, cuando vemos este ¿no? tipo de conductas en nuestros hijos, niños, adolescentes, entonces digo, uy, aquí hay algo que está fallando. Vamos, no tengan miedo, vengan. Y es más, los padres, porque a veces decimos, algo está andando mal, seguro, mi hijo está así, y lo mandamos al hijo. Ajá, no. Somos nosotros. Ya ha pasado, en la experiencia es algo que se ve, mi hijo que no mueve ese. A ver, veamos, papás, están peleando diariamente delante del niño, ¿no? Pero siempre se lo chantan a él. Y he pasado infinidad de casos, ¿no? Que es mi hijo, él necesita terapia. Y en realidad el niño no, necesita soporte tal vez sí, pero por todos los conflictos que viven en su casa, ¿no? Entonces, no tengan miedo. Hay que dejar de lado el estigma, los prejuicios. Nosotros estamos realmente para poder apoyarlos, ¿no? Sí. Muy bien, psicóloga Morgana, muchas gracias. Ha sido un tema interesante y creo que va para una segunda parte. Los invitamos que puedan ustedes participar en todos los programas que presentamos en el podcast de Excelentemente, escribirnos a las redes sociales. Estamos atentos también a aquellas preguntas que ustedes puedan escribir en la descripción, en la cajita de descripción del video, y estaremos atentos. Los invitamos que puedan participar en el curso de Divertimente 2024. Las inscripciones ya están abiertas, quedan pocos cupos. Habrá talleres para padres también referente a estos temas muy importantes para ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio.